Buenos días. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir una vida según tu voluntad. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias, a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que desnos el poder para este trabajo. Creemos que en esta hora que tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de la palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 26. Mateo 16, versículo 26. Ya, un versículo, leamos juntos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya, antes de 2 semanas aprendimos el tema de cómo llevamos a nuestro prójimo a los brazos del Señor. Ya, primero aprendimos por qué los cristianos deben evangelizar. Primero, la evangelización es un método ordenado por Dios. ¿Ya? Segundo, la evangelización es el mayor mandato en la tierra. Así hoy día vamos a seguir aprendiendo este tema. Tercero, la evangelización es la obra más grande y valiosa. La tercera razón por la que los cristianos deberían evangelizar es porque un alma es extremadamente preciosa. Si la vida de un alma no es preciosa, entonces evangelizar probablemente no vale la pena. Pero una vida es tan preciosa. La evangelización se convierte en el acto más valioso del mundo. Vamos a ver otra vez este versículo 26. 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Incluso si una persona tiene todo en el mundo, si pierde su alma y va al infierno, ¿de qué sirve todo lo que tiene? Esa vida y todo lo que hay en ella se vuelve una vida muy vana y cosas vanas que no sirven para nada.
En estas palabras, Jesús explicó el alma de una persona comparándola con el mundo entero. El alma de una persona es mucho más valioso que el mundo entero. Entonces, salvar el alma de una persona se convierte en algo más grande y más valioso que cualquier otra cosa. El socorrista que arriesgó su vida para adentrarse en el fuego y rescatar al moribundo. Es un hombre que ha hecho un gran trabajo digno de aplauso. ¿Ya? Pacientes críticos en la encrucijada de la vida y la muerte, el médico que no se rindió hasta el final y con insistencia le salvó la vida, también es un hombre que ha hecho un gran trabajo digno de aplauso. Este moribundo tenía 30 años y si dio socorro y vivió hasta los 80 años, este socorrista y médico sumó 50 años su vida. Sin embargo, si un cristiano predica y una persona se salva, ¿cuántos años alargará la vida de la persona? ¿Cuántos años? ¿Ya? Y es eternidad. ¿Ya? Aquellos que viven en un tiempo limitado, la palabra eternidad es una palabra difícil de entender. ¿Ya? Una persona débil que vive en el tiempo ni siquiera puede mencionar la eternidad. Está haciendo grandes cosas para prolongar la vida de las personas para siempre. Esta obra de evangelización es incomparable a las cosas que prolongan la vida carnal. Y es algo grandioso que es bastante valioso. La gente invierte todo lo que tiene en lo que cree que es importante, ¿no? Dado que sus hijos son muy valiosos, los padres lo dejan todo por sus hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son valiosos. De esta manera, dado que había personas entre nosotros que creían que salvar las almas destinadas al infierno era lo más valioso del mundo. Pudimos salvarnos cuando íbamos paso a paso hacia el infierno. Puesto que aún creen que salvar a estas almas es lo más valioso del mundo. Hay personas que dedican toda su vida a difundir el Evangelio. ¿Ya? Hechos 20. Hechos 20. Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Ya leamos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que consideraba el apóstol Pablo lo más valioso de la vida. ¿Ya? Aquí. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba dispuesta a dar todo lo que tenía para esto. Era un hombre que incluso puso su propia vida en el presupuesto. De hecho, a Pablo fue martirizado mientras
predicaba el evangelio. ¿Cómo puede llegar a ser incluso eso? Porque la evangelización es la obra más grande y valiosa. Y siguiente, ¿por qué los cristianos deben evangelizar? Porque la evangelización es recolectar las almas que Dios ya compró pagando un alto precio, recolectar las almas. San Juan, capítulo 3. Versículo 16. 3:16. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio su Hijo unigénito precioso para salvar mi alma. ¿Ya? Nuestro alma. Hijo unigénito. Entonces, al matar a su único hijo, que lo compró derramando la sangre de su hijo, esto se debe a que vio un gran valor y lo hizo de esa manera. Pagando era recompensa este alto precio, matando a su hijo unigénito y derramando su sangre, canceló por completo la deuda para redimir las almas de todas las personas del mundo. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Somos quienes recogen las almas por las que pagó un precio tan alto. Capítulo 4, versículo 35. Juan 4, 35. Yo leo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que lleguen la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. 37, leamos juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Matando su hijo unigénito y derramando su sangre, canceló por completo la deuda. ¿Ya? En el versículo 35, Jesús señaló a los samaritanos que venían por los surcos para acercarse a él y dijo: ya están blancos para la siega. A los ojos de Dios, todas las personas del mundo que no son salvas son como grano. Y en el versículo 36, aquí, el que ciega recibe salario. Es personas que ya han sido salvas. Nosotros los que hemos sido salvos ya hemos recibido el salario suficiente de la vida eterna. ¿Cuál es el trabajo por ese salario? Los trigos ahora entran al cielo. Estamos trabajando para cosechar el fruto que lleva la vida eterna. Al final del versículo 36, para que el que siembra goce juntamente con el que sigue. El sembrador es Jesús. Jesús vino a este mundo y se convirtió en un grano de trigo y murió. Sembró las
semillas de la salvación. Por eso Él pagó la pena por los pecados de todos, como resultado hizo madurar muchos frutos. Entonces, la tarea de recoger este fruto corresponde a los segadores. Los segadores, es decir, los cristianos que se salvaron primero, son quienes tienen la responsabilidad de segarlo. En el versículo 37, esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. De hecho, salvar almas perdidas no es resultado de nuestros esfuerzos. Nosotros simplemente hacemos el trabajo de cegar. Los profetas del Antiguo Testamento, preparando el escenario para la venida de Cristo, labrando al campo con gran esfuerzo y durante mucho tiempo. Luego, Jesús vino a este mundo y murió en la cruz como un grano de trigo, sembrando las semillas en el campo labrado. Jesús y los profetas del Antiguo Testamento hicieron grandes esfuerzos para dar fruto, pero nosotros simplemente participamos poniendo una cuchara en este esfuerzo. ¿Ya? Cuando dicen vamos a comer en Perú, vamos a levantar una cuchara, ¿ya? ¿No? Asimismo, esos los profetas del Antiguo Testamento nos piden que levantemos una cuchara. ¿Ya? En los campos que ya han sido labrados, donde las semillas han sido sembradas y los frutos ya han dado, nosotros participamos en esta magnífica historia simplemente cegándolos. Busquemos Efesios 5. Efesios 5, versículo 10. Efesios 5, 10. Ya leamos juntos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Siguiente parte. La evangelización es la obra que más agrada a Dios. Cristianos que han sido salvos quieren devolver la gracia del Señor que me salvó y agradar al Señor. ¿Qué es lo que más agrada al Señor? El Señor se complace mucho cuando se salva un alma. Por tanto, la evangelización es el acto de devolver el mayor gozo y gloria a Dios que nos salvó. San Lucas, capítulo 15, versículo 7. 15, 7. Leemos juntos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. El arrepentimiento es este pasaje. Significa que una persona que se ha alejado de Dios regresa a Dios y se salva.
El Señor dijo que se alegra por un pecador que se arrepiente más que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Dios se alegra cuando las personas salvas tienen comunión entre sí y se aman unos a otros. Además, encuentra gozo al servir al Señor. Está feliz de vernos haciendo el bien. Más que cualquier otra cosa, lo que más agrada a Dios es que una persona se salve y regrese a Él. ¿Cómo podemos devolver el mayor gozo a Dios? Evangelizando. Evangelizando podemos devolver el gozo. ¿Ya? El siguiente, la evangelización tiene una clara recompensa. Otra razón por la que debemos evangelizar es porque si evangelizamos, recibiremos cierta recompensa delante del Señor. Dependiendo del tipo de vida que viva un cristiano después de ser salvo, la recompensa que recibirá en el cielo será diferente para cada uno. Sin embargo, la forma más segura de recibir el premio es a través de la evangelización. ¿Ya? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Ya yo leo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18 leamos juntos. ¿Cuál? Pues es mi galardón, porque predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. El apóstol Pablo dijo que difundir el evangelio es una tarea inevitable. En el versículo 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si lo hago de buena voluntad, si lo haga voluntariamente, tendremos recompensa. Por supuesto que debemos evangelizar. Si lo haga con mucha alegría y buena voluntad, recibirá una recompensa. Y en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Qué más se convierte en el galardón? Aquí. Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo como apóstol tenía derecho al evangelio, evangelizar, recibiendo apoyo material de los creyentes. Pero estos santos corintios, debido a que mal entendieron y pensaron que Pablo predica para ganarse la vida. Pablo no utilizó su derecho a recibir apoyo material. Construía una tienda de campaña. Difundió el evangelio en el área de Corinto mientras cubría sus propios gastos de evangelización y manutención. Al mencionar esto, dijo que evangelizar
renunciando a sus derechos y sacrificándose, definitivamente ganaría un galardón. Entonces, predicar de buena voluntad y sacrificarse será pagado con un galardón ciertamente. Daniel, busquemos Daniel 12. Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, versículo 3. Leamos juntos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Y los enseñan la justicia a la multitud. O sea, los que predican para ser salvos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que hay un galardón. ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? ¿Por qué los cristianos deben evangelizar? Somos responsables de no evangelizar. Si un cristiano se vuelve indiferente y perezoso y pierde a quien lo rodean, ¿de quién responsabilizaría Dios? ¿Ya? Dios dijo que pondría esa responsabilidad primero en los cristianos que han sido salvos. Si la gente que nos rodea se pierde y se va al infierno, no podemos decir que estamos libres de esa responsabilidad. Ya, Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 1. 33, versículo 1. Versículo 1, yo leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera él oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre el más, el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando
yo diere al impío, de cierto morirás si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. 9, leamos juntos. Y si avisaré al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El atalaya es una persona que informa y advierte a los aliados cuando los enemigos invaden durante la guerra. Nosotros los salvos somos atalayas en este mundo. A la gente del mundo que se dirige hacia el infierno, a los cristianos se les confía el papel de atalaya, que tocan trompetas y advierten. A pesar de todo, si atalayo perezosamente no reacciono ni siquiera cuando veo al enemigo. Así que si mis tropas fueran atacadas por el enemigo por no haber tocado la trompeta, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable? Son las atalayas. Si la gente que me rodea pierde por mi indiferencia y pereza, digo que me haría responsable de eso. Ya, Proverbios 24, Proverbios 24, versículo 11. Proverbios 24, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en el peligro de muerte. Entonces leamos juntos. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no le entenderá? En él pesa los corazones. En él mira por tu alma, él no conocerá y dará al hombre según sus obras. Puede ver exactamente lo que está en mi mente y sabe exactamente la intención y la base de esa acción frente a Dios que piensa mi corazón. Nadie puede poner excusas sobre no evangelizar. Dios sin falta nos pide cuentas, dado que eso debemos evangelizar. El siguiente: ¿por qué los cristianos deben evangelizar? Porque el infierno es real. Infierno es real. Cielo es real. También infierno es real. Realmente existe. Una de las razones más importantes por las que los cristianos deberían evangelizar es porque el infierno es real. Si el infierno no existe, de hecho, no tenemos que evangelizar. Sin embargo, así como si se excava profundamente en la tierra de la lava explota, es un hecho innegable que si no se es salvo, se irá al infierno después de la muerte. Ya, San Lucas, capítulo 12, versículo 4. Lucas 12, versículo 4. San Lucas 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. 5, leemos juntos. Pero os enseñaré a quién debéis temer.
temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Dios es vivo, porque el infierno es definitivamente real. Aquellos que rechacen el evangelio hasta el final, eventualmente serán arrojados al infierno. Porque esto es un hecho claro, debemos evangelizar. Por estas razones debemos evangelizar. Si pensamos en la actitud de las personas que predican, primero debemos amar, a sentir lástima por el alma. A veces encontramos unas personas que rechazan el evangelio obstinadamente. Incluso una de ellas dice: nunca confiaré en él aunque muera. Uno que insiste o dice algo malo al final nos hace angustiarnos. Si vemos a las personas después de un rato, me da mucha pena. Uno está arriesgando su vida por predicar el evangelio, pero otro dice que nunca va a creer. Esta persona está arriesgando su vida por no creer. ¿Ya? Este tipo nos da tanta lástima porque se pinta para ir al infierno. En mi familia había uno que dijo: no va a escuchar aún ir al infierno. Pero lo que como pude predicar hasta fin es por los dos corazones. Primero, le amo mucho, ¿no? Y otros es porque me dio mucha lástima. Así, si les amamos, si sentimos lástima por las almas perdidas, podremos salvarlas finalmente. ¿Ya? Romanos 9. Romanos 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3, leamos juntos. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los de aquí, no solo se refiere pariente carnal, sino también todo el pueblo de Israel. Aunque si él mismo fuera anatema, separado de Cristo, anhelaba que su pueblo, los judíos, se salvara. Cuando pensó que ellos se iban a perder de Dios, tenía gran tristeza y seguía sintiendo dolor en su corazón, porque realmente amaba y se compadecía de esas almas. Al mirar las almas perdidas, cuando realmente las almas y se compadece de ellas, es posible predicarles hasta el final. El siguiente, debemos tener un sentido de misión en la evangelización. Nosotros que predicamos el evangelio, tenemos que sentir de misión en la evangelización. Mirando hacia atrás en mi salvación, lo que soy salvo es, debería confiar que el Señor me cargó esta misión para evangelizar. San Juan 20,
San Juan 20. San Juan 20, 19. San Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se recogieron viendo al Señor. 21 leamos juntos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como les envió el Padre, así también yo os envío. El Jesús resucitado se acercó primero a los discípulos que están temblando. Paz a vosotros, dio mostrando sus costados a las manos. En el versículo 21 dio siguiendo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Así Jesús fue enviado por el Padre de Dios a este mundo para salvar a los pecadores. Que Jesús mismo envía discípulos para que los pecadores del mundo sean salvados. Un salvo que ya ha obtenido la paz del Espíritu por medio de Jesús es una persona enviada por Dios sin importar quién es. Así pues, el cristiano debe tener en su corazón el sentido de la misión, de que el propósito del Señor al ponerle en la tierra es evangelizar a los demás. Siguiente. Los cristianos no debemos tener temor. No debemos tener temor. Cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, les dio las instrucciones necesarias para evangelizar. Y una clave de todo es: no tengan temor. Hay una razón que enfatizaba que no tengan temor, puesto que las personas pueden tener temor, no podrían evangelizar a causa del temor. Por eso les enfatizaba que no tuvieran miedo. San Mateo 10. San Mateo 10. Mateo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bastarle al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay descubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden los
pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae de tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. 31 leamos juntos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí enfatizó diciendo 3 veces que no temáis. No temáis. Porque cuando un salvo tenga la osadía, puede evangelizar. ¿Ya? Evangelizar. Proverbios 29. Proverbios 29. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Leamos juntos. El temor del hombre pondrá lazo, mas el confía en Jehová será exaltado. Algunas personas dicen, por el temor al padre, o por el temor a la madre, o por el temor a sus hijos, o por el temor a las repercusiones tras predicarlo al trabajo o sus vecinos. Hay ocasiones en que no evangelizan por esto. Mas eso es una trampa. Debemos superar el temor por medio de la fe en las promesas de la palabra de Dios. La palabra de Dios de la Biblia es verdad, cierto. ¿Ya? Lo que el Señor dio, no temáis. Yo voy a encargarme de todo. Significa eso. Esa palabra es verdad. Seguramente realizará. Por eso los cristianos tienen que creer la promesa y evangelizar con la osadía sin temor. Ya. Voy a explicar cómo evangelizar. ¿Ya? Primero, si alguien que recién ha sido salvo, que todavía su fe es débil y falta conocimiento de la Biblia y experiencia, no necesita nada más que decir, ven y ve. Ven y ve. ¿Cómo? Ven y ve. Aunque todavía no estoy preparado para responder para sus dudas, podemos invitar diciendo, vamos a escuchar el seminario o vamos a aprender la Biblia. Los que todavía no está asegurado en el corazón, si trata por fuerza a explicar, es más, puede ser difícil de evangelizar. Solo reconoce lo que no sabe bien, le puede invitar a aprender juntos. ¿Ya? San Juan 1. San Juan 1, versículo 45. San Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. 46, leamos nosotros. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven. Jesús le llamó a Felipe como un discípulo. Felipe predicó a Natanael, su amigo.
Cuando Felipe presentó a Jesús de Nazaret, Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Y cómo respondió Felipe? Ven y ve. Felipe supo que no podría responder, solo dijo que ven y ve. Intentar predicar muy lógicamente no es bueno, tampoco es buena idea tratarla solo con lógica, como lo que creyó y conectó a Jesús solo por medio de ven y ve. Por esta manera puede ser conectado y creído a Jesús por el ven y ve. Capítulo 4, Juan 4, versículo 28. Aquí también. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven. Un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Cuando conoció que Jesús había sido el Cristo, dejó su cántaro y fue a la ciudad. Luego que dijo, venid. Porque no tenía el conocimiento para explicar a Jesús en detalle. Solo gritando, venid. Entonces, los vecinos escucharon esto y se conectaron con Jesús. 30, versículo 30. Entonces, salieron de la ciudad y vinieron a él. Por venir, gritando venir. Este se convierte en un punto muy importante para evangelizar. Y debemos prepararnos para la evangelización. Al principio solo predica con el dicho, venid, ven y ve. ¿Ya? Con el paso del tiempo después de la salvación debemos preparar para responder, ¿ya? Preparar, ¿ya? Debemos preparar para responder, ¿ya? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16 asuntos, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que vuestra buena conducta en Cristo. Una persona que fue salva si vive una vida santa con Cristo como Señor en su corazón. La gente le preguntará el motivo de su deseo. Aunque haya dificultades, si vive alegremente con la esperanza del cielo, la gente que rodea pregunta, incluso en situaciones tan difíciles, ¿cómo puede alegrarte? Le harán preguntas sobre las preguntas. La Biblia dice que prepare cómo vaya a responder siempre. Nosotros, los cristianos, debemos prepararnos lo que respondamos. ¿Ya? Y, siguiente, debemos evangelizar en tiempo especiales, normales. ¿Ya? Ezequiel 2.
Ezequiel 2, versículo 4. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. 4 a 5 leamos juntos. Yo pues te envío a ellos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen? Porque son las casas, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La Biblia dice: ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen? Les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Me ordenó que lo dijera, lo escuchara o no. Y también dijo: predicara la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa no solo un periodo especial, sino también debemos evangelizar en tiempos normales. Si estás inmerso en su hobby o inmerso en el mundo, sería imposible vivir una vida en la que la evangelización esté siempre en nuestra mente. Y siguiente, debemos llevar una vida ejemplar. Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5, versículo 16. 5:16. Leamos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo incrédulo está observando la vida cristiana. Así que un cristiano salvo debe ser honesto y sincero. Y debemos vivir una vida considerada con los demás. Como una persona que vive con esperanza del cielo, no de esta tierra, debemos compartir las cosas del mundo generosamente con los otros. Eso se convierte en buen comportamiento. Las buenas obras de una persona salva hace que las personas que los rodean sientan lo que esta persona cree debe ser verdad. No importa lo bien que hable, si la vida no se apoya, esa persona no puede evangelizar. Solo habla bien, no puede evangelizar. Porque la evangelización no se hace con lógica, sino con la personalidad. El mundo no solo quiere escuchar lo que decimos, sino también está observando nuestras vidas. Si nuestra vida cristiana no sea un ejemplo, sería una gran decepción para ellos. Será un gran obstáculo para evangelizar, para que llevemos a otros a Dios. El ejemplo de la vida, o sea, la buena obra, son imprescindibles. ¿Ya? Y debemos vivir una vida de sacrificio. Para evangelizar una alma, primero, el sacrificio de los cristianos salvos es absolutamente necesario. Jesús dejó la gloria del cielo y vino a esta tierra. Muriendo como un grano de trigo, dio mucho fruto. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y vivir una vida de sacrificio. Beneficiarse a alguien también
está incluido en el sacrificio de compartir lo que tengo, ¿ya? San Lucas 16. Lucas 16. Versículo 9. Casi todas hermanos tienen su Biblia, ¿ya? Vamos a comprar la Biblia, ¿ya? ¿Sí? Aunque no podemos comer, tenemos que comprar la Biblia, ¿sí? ¿Ya? Es palabra de Dios, ¿ya? Ahora está vendiendo en el segundo piso, mismo precio que compré, ¿ya? 9, leamos juntos. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Para llevar un alma al Señor, riquezas injustas, es decir, hay que sacrificar material y tiempo. A veces hay que soportar los malentendidos y las críticas de la gente. Esto también se convierte en un sacrificio por el Evangelio. Un cristiano que duda en sacrificarse no podrá evangelizar a otra alma, ¿ya? Semana pasada, recibamos una ofrenda para iglesia de Talara. Recibamos dinero, ofrenda, riquezas, 1,285. Gracias por esta ofrenda. Y yo envié a la iglesia de Talara. Ellos nos agradecieron mucho, ¿no? Por eso ellos ahora pueden comer comida carnal y también comida espiritual también. Después de comer comida espiritual, ellos van a evangelizar a sus alrededores por nuestro sacrificio, ¿ya? Recibimos la salvación completada mediante el sacrificio del Señor. La recibimos gratis sin nada a cambio. Asimismo, este evangelio que predicamos también gratis. Pero para difundir este evangelio requiere mucho sufrimiento y sacrificio de nuestra parte, porque el evangelio se difunde mediante el sacrificio. ¿Ya? Necesitamos sacrificio para evangelizar. Por eso, algunos vinieron a la iglesia durante seminario para limpiar. Limpiaron cada día desde las 10, ¿ya? Para evangelizar. Si ellos no limpiaron autoridad, ¿verdad? ¿No? Auditorio, estaban sucios, ¿ya? Por eso los invitados que estaban en seminario, ¿ya? Quizás escucharon con sucio edificio, ¿ya? Evangelización necesita sacrificio, ¿ya? Y debemos confiar en el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 1.
capítulo 1. Versículo 4. Los misioneros de Corea, ahora, ¿cómo podemos vivir en Perú? ¿Cómo podemos? ¿Por ofrenda de los santos de Perú? No. Por ofrendas de los santos de Corea. Cada mes ellos nos enviaron las riquezas para vivir aquí. Ellos no son ricos, no son ricos. Por eso, por sacrificio de ellos, ahora muchos hermanos podían recibir la salvación en Perú. Por eso, siempre evangelización necesita sacrificio. Durante el seminario pasado, predicador Samuel vive en Lima. Por eso, para llegar aquí, necesita pasaje para llegar aquí. Necesita un dormitorio, ¿ya? Y necesita comida, ¿ya? Sí. Por eso, ¿cómo podía servir a él? ¿Ya? ¿Por qué riqueza? ¿Ya? Por eso necesita nuestro sacrificio. Nuestro sacrificio, ¿ya? 거지가 뭐지, 거지? Dios no es bendigo, ¿ya? ¿Sí? Dios no es bendigo. Bendiga, bendigo. Ya, eso, ya. Eso, ya. Pero Dios trabaja por medio de nuestro sacrificio. Por eso ya tenemos que ayudar a la iglesia. Tenemos que gastar nuestro tiempo, nuestra riqueza, nuestra oración. ¿Ya? Esto es sacrificio. ¿Ya? Primera de Corintios 2, 4. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. 5 leemos juntos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos entender que la salvación no se logra simplemente a través de palabras y conocimiento. La verdadera fe no se trata de sabiduría humana y palabras de consejo, sino la manifestación del Espíritu Santo y el poder de Dios. Si sabemos esto, solo podremos humillarnos aún más. Algunas personas hablan muy bien, pero no pueden predicar. Al revés, otras no son de hablar, pero evangelizan muy bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Lo que sí hay ayuda del Espíritu Santo o no. Entonces, evangelismo es importante ser amable con aquellos a quien les predica, pero lo que es aún más importante que esto es quedar bien con Dios para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Hacer el bien a aquellos a quienes está evangelizando solo puede ser eficaz si lleva bien con Dios. Y debemos
pedirle a Dios sabiduría. Santiago 1. Santiago 1, 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aunque las personas que necesitemos evangelizar son muchas y muy diversas, nos falta muchísimo sabiduría. Yo también cuando predico, a menudo siento que realmente no tengo sabiduría. Definitivamente hay una forma adecuada de evangelizar a cada persona, pero no conocemos todas las formas. La Biblia aconseja, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, Dios no nos reprocha, sino que nos da más de los que pedimos. A menos que esté en una situación en la que tenga corazones diferentes o dos corazones detrás de la evangelización, en una petición de sabiduría, el Señor va a responder con la sabiduría más adecuada a través de la palabra de la reunión. Hoy hemos aprendido sobre evangelismo. Antes aprendimos sobre el libro de Ruth. ¿Ya? ¿Recuerden? ¿Ya? Ya. Desde siguiente semana vamos a seguir aprendiendo el libro de Ruth. Y desde mañana habrá un seminario por video en la noche en el primer piso desde a las 6. Ya, algunos que quieren invitar los invitados o algunos que quieren escuchar seminario, venga. Desde las 6 de la noche vamos a escuchar seminario por video desde mañana. ¿Entienden? ¿Se me entiende? Ya, sí. Oremos juntos. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Ayúdenos que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado.